Hola queridos amigos, hay días que parecen completamente normales. Una mañana con luz suave, un niño tambaleándose mientras aprende a caminar en el patio, una mujer trabajando en silencio como siempre. Pero a veces son precisamente esos días comunes, cuando todo empieza a cambiar de forma sutil sin que nadie lo note, hasta que el corazón lo siente. La mañana en la granja comienza como cualquier otra. La luz del sol entra por las rendijas de la puerta de madera, dejando un tono dorado y suave sobre el suelo, aún húmedo por el rocío. El viento sopla ligeramente entre los árboles, trayendo ese olor familiar a hierba y tierra. En el patio, las gallinas corretean haciendo ruido, el aleteo se mezcla con unos pequeños pasos inseguros tambaleantes. Henry está aprendiendo a caminar. El niño se agarra a una pequeña silla de madera, avanzando paso a paso con sus piernas temblorosas, pero decididas. Cada vez que está a punto de caerse, se ríe una risa clara e inocente, tan pura, que hace que cualquiera quiera detenerse a mirarlo. Tuna está cerca. Con una mano sostiene el balde de comida y con la otra va esparciendo pequeñas porciones en el suelo. Un movimiento familiar constante, pero hoy un poco más lento. Se lleva la mano a la frente, cierra los ojos por unos segundos. El cansancio aún no desaparece. Pero no dice nada, solo respira hondo. Y continúa. Alex está en el porche. Observa todo. Observa a Henry intentando dar cada paso. Observa a Tuna intentando ocultar su cansancio. Su mirada se detiene un poco más de lo habitual. Luego baja, despacio, sin prisa. Hoy, dice con voz suave, vamos a salir a algún lugar. Tuna se queda quieta, lo mira algo sorprendida. ¿A dónde? Salir un día. Ella guarda silencio por un momento. Al supermercado, su voz tiene un poco de duda. No porque no quiera ir, sino porque no está acostumbrada. Su vida siempre ha estado enfocada en lo necesario. Ir al supermercado suele significar gastar dinero, y eso no es algo que ella quiera. Alex la mira. Él lo entiende. Por eso esta vez solo sonríe levemente. No es para comprar cosas. Da un paso más cerca. Es para que descanses. Esa frase no es fuerte, pero es suficiente para que Tuna se quede inmóvil. Algo muy extraño le recorre el corazón. No es una emoción intensa, es una calidez silenciosa. No responde de inmediato, solo asiente ligeramente. El coche salió de la granja cuando el sol ya estaba más alto. El camino de tierra tan familiar fue quedando atrás, reemplazado poco a poco por calles más concurridas, más ruidosas. Henry iba sentado en su sillita con los ojos bien abiertos. Todo a su alrededor era nuevo. Cuando entraron al supermercado, las luces brillaban intensamente. El espacio era amplio. Se escuchaban voces, el sonido suave de los carritos al moverse. Henry se quedó quieto. Y luego sus ojos se iluminaron. Nunca había visto tantas cosas así. Alex lo sentó en el carrito. Henry enseguida estiró la mano. Tocó un pequeño juguete colgado cerca y sonrió. Una risa clara. No era el balbuceo de siempre. Era una risa de verdad. Tuna estaba a su lado, mirando a su hijo. Su mirada se suavizó. Fue solo un instante, pero suficiente para que su corazón se apretara un poco. Nunca había pensado que un lugar así pudiera hacer tan feliz a su hijo. Caminaron despacio, sin prisa. Alex no la llevó a las secciones necesarias. La dejó seguir lo que sentía. Henry tocaba todo lo que podía. Una pelota, un peluche, una caja llena de colores. Y cada vez volvía a reír. Y entonces pasó algo muy inesperado. Henry se giró, miró a Alex, sus labios se movieron. Y ¡upa! El sonido no era claro, torpe, pero suficiente para entenderlo. Alex se quedó quieto. Su mano se detuvo sobre el manillar del carrito. Tuna también se paralizó. Nadie dijo nada, solo sus miradas se encontraron. Un silencio muy profundo, pero no pesado, sino lleno de emoción.
Alex no sonrió. No habló. Solo se inclinó y acarició suavemente la cabeza de Henry. Pero su mirada ya no era la misma. Siguieron caminando. Llegaron a la sección de ropa, donde la luz era más suave, el ambiente más tranquilo. Alex se detuvo, miró alrededor y eligió un vestido. De color claro, sencillo, pero muy bonito. Se lo mostró a Tuna. «Te queda bien». Tuna lo miró y enseguida negó con la cabeza. «No hace falta». Dio un paso atrás. «Yo ya estoy acostumbrada a vestir así». Su mirada pasó rápidamente por la etiqueta del precio y luego la evitó, un reflejo muy rápido, pero Alex lo vio. No dijo nada de inmediato, solo la miró, un momento, y luego habló, muy suave. «No es porque lo necesites». Dio un paso más cerca. «Es porque lo mereces». Esa frase no fue fuerte, no tuvo énfasis, pero tocó algo muy profundo dentro de Tuna. Ella no reaccionó enseguida, solo se quedó quieta, como intentando entender, o intentando creer. Y un rato después, Alex la llevó a un rincón pequeño dentro del supermercado, una cabina de fotos automática. «Entra aquí», dijo. Tuna se sorprendió. «¿Para qué?» Alex sonrió ligeramente. «La primera vez que tenemos una foto familiar». Ella se quedó quieta, miró ese pequeño espacio, luego miró a Henry, luego a Alex. Dudó un poco, pero al final entró. Henry fue colocado en el medio, Tuna a un lado, Alex al otro. Al principio ella estaba incómoda, no sabía qué hacer, no estaba acostumbrada a mirar a la cámara. Alex bromeó suavemente, solo una frase pequeña, pero suficiente para hacerla reír. Una sonrisa real, sin esfuerzo, sin esconder nada. El flash brilló, una vez y otra. La foto salió impresa. Alex la tomó, la miró, durante mucho tiempo. Tuna también la miró, sin decir nada, pero su mirada se volvió más lenta. Como si, por primera vez, estuviera viendo algo que nunca antes se había atrevido a nombrar. Una familia. La tarde cayó. Salieron del supermercado. En el coche, Henry dormía, con la cabeza apoyada en el hombro de Tuna, respirando de forma tranquila. Tuna lo sostenía, suavemente, con cuidado. Su mirada iba hacia afuera, pero en realidad no veía el paisaje, solo pensaba. Alex conducía. De vez en cuando miraba por el retrovisor, y dijo muy bajo, «No necesito mucho». Un momento de silencio. «Solo necesito días como hoy». Tuna no respondió, pero su mano se apretó ligeramente. La granja apareció cuando el atardecer cubría todo. Un tono naranja suave se extendía sobre el techo. El viento de la tarde era más ligero. El espacio volvió a estar en calma, como si nada hubiera cambiado. Pero en realidad todo era diferente. La cena fue como cualquier otro día, pero no era igual. La luz amarilla dentro de la casa se encendió, cálida. Tuna cocinaba, Alex la ayudaba. Ambos estaban uno al lado del otro, sin necesidad de hablar mucho, pero ya no había distancia. Henry jugaba cerca, pasos pequeños, risas suaves. De repente Alex sacó la foto y el vestido. Los puso frente a ella. Tuna miró, su mirada se volvió más lenta. Tomó la foto, luego el vestido. No dijo nada, pero sus ojos se enrojecieron ligeramente. Alex la miró y dijo, «En el futuro». Se detuvo un momento. «Tendremos muchas más como esta». Una frase sencilla, pero que contenía una promesa. Sin necesidad de decirlo claramente, sin necesidad de confirmarlo, pero suficiente para entender. Y así, la cena transcurre, platos sencillos, el suave sonido de los cubiertos, el viento afuera en el patio. Una sensación de paz poco común. Pero fuera de la puerta, en la oscuridad que va cayendo, hay alguien de pie. No entra, no llama, solo está ahí, observando. Su mirada está fija en la casa iluminada, donde hay risas, donde hay una familia que poco a poco se va completando. Esa persona se queda ahí mucho tiempo, luego se gira lentamente,
y se va. Nadie dentro de la casa lo sabe, nadie lo nota, pero el espectador sí lo ve, y una pregunta aparece en silencio. ¿Esta felicidad podrá durar? ¿Quién los está observando? ¿Y qué es lo que está a punto de pasar? Chỉ là một cái ngộ mà còn là một câu chuyện về niềm tin, sự lắng và yêu thương.